Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a seguir con el tema de miembros de instancia y miembros de clase. Primero tenemos que recapitular, recordemos que es un miembro, es cualquier propiedad o método contenido dentro de la clase. ¿Qué es lo que puede tener un miembro? Pues un modificador de acceso, si es public, private, protected, un nombre único, inequívoco dentro de la clase y por último, esto es lo que vamos a ver en esta sesión, forma en la cual podemos acceder a ese miembro. Hasta ahorita hemos visto que por medio de instancia, o es decir, cuando creamos un objeto con el operador new, podemos acceder a ese recurso y ahora es la otra forma. ¿Cómo acceder por medio de una clase? O también se le llama de forma estática. Ahora bien, ¿qué es un miembro de instancia? Cada vez que nosotros creamos un objeto, llamamos al operador, llamamos a su constructor. ¿Qué es lo que hace? Directamente se reserva zona de memoria para almacenar esa copia completa de todo el objeto, de toda nuestra clase. De tal forma que solo con la instancia variable que recibe el objeto, podemos acceder a todos los elementos. Es por eso que les comentaba que siempre tenemos que verlo como una especie de apuntadores. Esa variable va a ser el apuntador a esa zona de memoria para poder acceder tanto a sus miembros, a sus propiedades o a sus métodos. Ahora bien, ¿qué es un miembro de clase o un miembro estático? Este miembro, ya sea propiedad o método, puede ser accedido sin necesidad de crear un objeto, con lo que conlleva como consecuencia que sea una zona de memoria común. Esto está súper padre porque podemos nosotros, en base a ese pequeño trick, poder hacer una memoria compartida, en la cual se puede acceder por la clase directamente. ¿Qué consideraciones obviamente tenemos que tener? Es que cuando nosotros aplicamos el operador new, imaginemos que tenemos una clase persona, creamos una zona de memoria para la persona uno y otra zona de memoria para la persona 2. Lo que yo altere en la persona uno no va a poderlo ver la persona 2 y viceversa. Si yo altero información de la persona uno, no lo va a poder ver la persona 2. ¿Vale? Y otra consideración en el caso de esta zona de memoria compartida es que si yo modifico ese dato, también lo voy a poder ver en otro lugar de mi código. Y otro punto, pues obviamente como solamente tenemos una zona de memoria compartida, pues obviamente consumimos mucho menos memoria y no requerimos reservar memoria aplicando el operador new. Ahora bien, ¿cómo se comporta esto en base a código y en base a nuestro procesador y la RAM? Imaginemos que tenemos la clase persona y aplicamos el operador new. Cuando nosotros hacemos el miembro de instancia, tenemos nuestra tabla de símbolos, que es persona uno, apunta a una zona de memoria y este es nuestro objeto en el montículo, ¿vale? Estas son las zonas de memoria reservadas. Y ahí podemos mandar a llamar a la propiedad name, por ejemplo, inyectarle Luis y eso no lo va a ver la segunda. Cuando nosotros aplicamos el operador new por segunda ocasión, reservamos otra zona de memoria tanto en la tabla de símbolos como en el montículo y entonces así podemos acceder a la información. Si yo altero la información en persona 2, no lo tiene por qué ver persona uno y viceversa, ¿vale? En el caso de miembros de clase, ¿qué es lo que sucede? Si yo accedo directamente al miembro de clase name, por ejemplo, de la clase persona, si yo modifico con Roberto, estoy accediendo a esta zona de memoria. Si otra vez aplico persona.lastName, modifico la zona de memoria de lastName. Si vuelvo a acceder a persona lastName, ahora voy a modificar exactamente la misma zona de memoria. Y si yo mando a llamar a método 1 dos veces, estoy mandando a llamar al método de esa misma zona de memoria, ¿vale? Aquí anteriormente nosotros veíamos que era todo esto la RAM, tanto la tabla de símbolos como en el montículo. Solamente en el montículo es en donde se guarda la zona de memoria de la clase y en nuestro código es en donde nosotros vamos a tener los apuntadores a esa zona de memoria. ¿Cómo se representa esto en UML? Pues básicamente le ponemos un subrayado, ¿vale? Para este ejemplo tenemos la clase person, tenemos un atributo, un miembro de instancia llamado name, el constructor
un set name también, y esos también son miembros de instancia. Y los miembros de clase en este ejemplo es last name, este es una zona de memoria compartida, y set last name también es un método de clase, ¿vale? Un miembro de clase. Y vamos a hacer este ejercicio propuesto. Imaginemos que tenemos una base de datos. En esa base de datos, cada vez que nosotros hacemos una petición a nuestro sistema, nosotros necesitamos garantizar que solamente tenemos una conexión. Si nosotros tuviéramos el operador new, imaginemos que accedo a cierta zona de memoria, aplico el operador new y en otra zona de memoria vuelvo a aplicar el operador new, pero ¿eso en qué afecta? Que el primer objeto se conecta a la base de datos, el segundo objeto se conecta a la base de datos y a nivel base de datos pareciera que se conectan dos personas al mismo tiempo en la base de datos. Entonces nosotros tenemos que garantizar el que solamente tenemos una sola conexión, ¿vale? Para eso vamos a aplicar un patrón, un pequeño patrón, el primero, de hecho, que se llama singleton, en el cual nosotros necesitamos tener una zona de memoria compartida. En esa zona de memoria compartida vamos a tener, por ejemplo, la instancia, exactamente igual que nuestra clase. Tenemos estos miembros privados, que es el host, el username y el password. Y algo muy importante es que nuestro constructor lo vamos a poner de tipo privado. Recuerden qué es lo que pasa con privado, pues básicamente no vamos a poder acceder afuera de esa clase. Entonces adentro nosotros podemos aplicar el operador new sin ningún problema. Entonces para eso lo ponemos el constructor privado. Y por último vamos a crear un método de clases. Ya tenemos el connect, el close y el execute de SQL. Pero este es el importante. Nosotros vamos a tener un método de clase en el cual por dentro vamos a analizar, oye, ya tengo la instancia creada de la base de datos, si no la tengo, la creo, porque a este nivel yo puedo acceder al constructor. Creo con el operador new mi objeto y lo guardo en instancia y lo regreso para que si me lo vuelven a pedir, oye, puedes volverme a dar la instancia de la base de datos, como yo ya la tengo creada, solamente la regreso. Y de esa manera garantizo que solamente una sola vez vamos a aplicar el operador new. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver en los ejercicios tanto de Java, PHP y Python. Y eso sería todo de este lado. Ahora vámonos al lado del código. Perfecto. Ahora vamos a ver de qué forma generar este diagrama de clases, que es para hacer el patrón de diseño singleton en el lenguaje de programación PHP, ¿vale? Como podemos recapitular, tenemos una instancia de tipo Database Connection, que es esta misma. Tenemos un host, un username y un password, que son nuestras propiedades. Y esta propiedad va a ser una variable de clase. Y tenemos nuestro constructor. Vean que el constructor aquí en esta ocasión va a ser privado. Lo podemos hacer. ¿Eso qué es lo que va a lograr? Que finalmente cuando nosotros hagamos el operador new solamente lo vamos a poder hacer dentro de la clase. Entonces aquí vamos a tener el host, el username y el password. Y vamos a tener un método de clase que se llame getInstance y nos va a regresar el database connection. Entonces la idea, vamos a jugar con ese getInstance y lo que se va a hacer es, oye, tengo la conexión, tengo la instancia de tipo database connection, no, la creo y la regreso y la guardo en nuestra variable de instance, en nuestra variable de clase. Cuando nos vuelvan a pedir la instancia, ya la tenemos previamente creada, solamente la regresamos y de esa forma garantizamos que solamente una vez la vamos a tener. Para eso, primero vamos a entender cuál es la diferencia entre variables de clase y variables de instancia. Para eso les propongo el siguiente ejercicio. Primero, vamos a copiar este código. Y en este código, como pueden ver, nosotros vamos a tener una clase llamada persona. Esa clase persona se va a llamar Roberto Ramírez. Vamos a tener Elvia Rodríguez de cierta edad. Vamos a imprimir la información y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Vamos a modificar el nombre del primero, vamos a imprimir la información y vamos a ver que el primero solamente es el único que se va a modificar. De esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos en dos zonas de memoria totalmente diferentes. Y después el siguiente ejemplo es que modificamos ahora un dato de la persona 2 y como podemos ver no va a afectar a la persona 1. Y
Para eso necesitamos copiar el siguiente ejercicio. Vamos a copiar toda la carpeta. Aquí está, como siempre tenemos nuestro buen src y tenemos el ejemplo 1. Y básicamente lo que tenemos es persona. Tenemos todas las variables, las tenemos de forma pública y tenemos nuestro constructor que es el nombre, el last name y el age. Y lo metemos en el constructor y por último imprimimos la información solamente para ver que no haya una modificación. Ahora bien, vamos a correrlo y nos está marcando el error porque necesitamos bajar las dependencias. Y eso es con el composer install -o prefer dist. Y con eso nosotros generamos la carpeta vendor. Y ahora sí, después de que lo hacemos, borramos. Y vean, primero tenemos Roberto, last name, Roberto Ramírez, de 20 años. Posteriormente tenemos Elvia Rodríguez, de 33. Y vean que no se modifica la información cuando cambiamos de Roberto a Guadalupe. Y tampoco se modifica la información cuando cambiamos la edad de Elvia. ¿Vale? Y de esa forma, con eso podemos garantizar que estamos en dos zonas de memoria completamente diferentes. ¿Vale? Ahora les propongo el siguiente ejercicio para que entendamos los métodos de clase. El ejercicio va a ser el siguiente. Copy. Lo pegamos acá. Y este es el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nosotros vamos a tener, acuérdense que para acceder a datos de la clase, nosotros lo vamos a hacer con el 2 puntos, 2 puntos. Es una forma similar a cuando estábamos haciendo, si recuerdan, el self y accedíamos al método del padre, al constructor del padre, ¿vale? Y aquí, si nos damos cuenta, tenemos person, creé yo un método llamado setValues, en el cual seteo los valores. Posteriormente hago un print_info. Vean que en ningún momento estoy aplicando el operador new. Después vuelvo a modificar la información, vuelvo a imprimir la información y van a ver que estoy sobreescribiendo la misma información. Porque como no estamos haciendo el operador new, no estamos separando en diferentes zonas de memoria y estamos pegándole a un mismo lugar. Y vean, cuando nosotros queramos acceder a las variables de clase, lo hacemos con el 2 puntos, 2 veces 2 puntos y después nuestra variable. Y dense cuenta que se pone con el pesitos, en este caso, name, Guadalupe, imprimimos la información, accedemos a age, modificamos la información y la volvemos a imprimir la información. ¿Cómo se hace esto en código? Pues básicamente tenemos una clase llamada persona, se le pone una nueva palabra reservada llamada static, entonces aquí ponemos public static name, public static last name y public static age. Algo que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes hagan variables de clase es que como estamos en diferentes scopes, si lo quieren ver de alguna manera en cuanto a memoria, todos los métodos que modifiquen datos de esa misma clase, los datos también tienen que ser estáticos. Si mi método es estático, los datos forzosamente tienen que ser estáticos. ¿Por qué? Si no los declaro como estáticos, estoy diciendo que cuando se aplique el operador new es solamente cuando van a vivir, no antes. Es por eso que aquí me vi obligado a poner estas tres variables estáticas cuando haga el setValues. Y para que nosotros podamos acceder, se puede hacer de dos formas. Si estoy dentro de la clase, se utiliza la palabra reservada self. Y si estoy fuera de la clase, se puede hacer de esta manera. Entonces es indistinto. Yo podría utilizar person, 2 puntos, 2 puntos y también accedería al mismo valor. ¿Vale? Aquí los estoy seteando los miembros estáticos y posteriormente el print_info. Lo que estoy haciendo es, pues, obtener esa información y sin necesidad de hacer el sin necesidad de hacer el operador new, con eso nosotros generamos una zona de memoria compartida en el cual todo el mundo le puede pegar, ¿vale? Y vean lo que sucede cuando lo ejecutamos. Vean,
Primero, nosotros tenemos Roberto Ramírez, 20 años. Posteriormente se modifica la información, es decir, se la plancha, literal. Y después nosotros modificamos el nombre, modificamos la edad y vean cómo afecta. ¿Ya vieron? Y de esa forma nosotros nos podemos dar cuenta que estamos en una misma zona de memoria. Es la diferencia con respecto a los miembros de instancia y los miembros de clase. Ahora bien, ahora sí, ya que entendemos una diferencia en la cual tenemos miembros de instancia y miembros de clase, entonces ahora sí podemos aplicar este diagrama. Tenemos una variable de instancia, tenemos un método de clase y una variable de clase y todos los demás son de instancia, ¿vale? Entonces están viviendo en dos lugares diferentes. Ahora bien, la forma en cómo lo vamos a utilizar es la siguiente. Aquí está, el patrón singleton. Básicamente vamos a tener nuestro database connection y vamos a pedir en cualquier momento el get instance. ¿Sabes qué? Dame la instancia de la base de datos del connection. Entonces por dentro ese método get instance va a ser el operador new y me va a entregar una misma instancia y de esa forma nosotros nos vamos a dar cuenta que es exactamente la misma y ahorita lo vamos a ver por qué. Si vemos el ejemplo, básicamente tenemos un miembro estático que es instance, que es ella misma. Tenemos el host, el username y el password, que estos van a vivir cuando se aplique el operador new. Y que es este. Y vean que el constructor está de forma privada. Seteo igual los valores. ¿Qué es lo que hace privado? Simple y sencillamente no se puede acceder afuera, pero sí puedo hacerlo adentro. Entonces, usando ese conocimiento, puedo aplicar el operador new dentro de la clase. Tenemos el método connect y tenemos el execute y el close. Y si nos damos cuenta, automáticamente aquí en el get instance lo que yo estoy haciendo es, primero checo en el get instance, en la primera vez que me ejecutan, y pregunto, oye, ¿tiene un dato dentro del instance? ¿Tiene una reserva de memoria con el operador new? No, es igual a nulo, entonces ahí sin ningún problema aplico el operador new y regreso a la instancia. ¿Ya vieron? Aquí lo estoy usando indistinto para que vean. Aquí sin ningún problema yo podría poner self, pero no hay problema. Para este ejemplo puedo poner el database. Ahí está, el database connection, entonces no hay ningún problema, es indistinto. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es, oye, tengo un dato, no lo tengo, lo genero y regreso ese dato que ya previamente había almacenado. Cuando vuelva a consumir de nuevo el get instance, oye, vuelve a dar la instancia, él ya no lo genera, simple y sencillamente regresa a la que previamente ya estaba creada. Y cuando vean ustedes en el select, en el execute, van a poder ver la misma conexión. Y vean, index, es PHP, index, singleton, y vean, ahí está. Aquí se dan cuenta, estoy diciéndole conectando con el host, que es localhost, admin y password. Y de nuevo, cuando hace el nuevo query, te vuelve a decir que es la misma conexión. Localhost, admin y el password. Y con eso nosotros nos estamos dando cuenta que no estoy generando por cada llamada, no estoy aplicando el operador new, simple y sencillamente lo hice una sola vez. Y este es un patrón muy utilizado, por ejemplo, cuando no necesitamos hacer varias conexiones, por ejemplo, a una base de datos, no necesitamos hacer varias conexiones a una cola de mensajes, etcétera. Y básicamente esa forma es como se ataca del lado de PHP. Les recomiendo que lo vean del lado de Java, del lado de Python y recuerden Happy Coding. Los veo en los otros videos. Hasta luego.